Estimados participantes del diplomado de especialización en prospectiva, planeamiento estratégico, gestión para resultados en el desarrollo y presupuesto, muy buenas noches. El día de hoy, continuando con las actividades de este diplomado que tiene el auspicio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, básicamente la maestría de prospectiva, en el Colegio de Economistas de Lima, principalmente por el Comité de Especialistas en Planeamiento y Prospectiva, nos es muy grato darle la bienvenida tanto a los que están presentes como a los que nos siguen por la vía virtual. El día de hoy continuamos con el módulo 13, que básicamente es el módulo final, que tiene que ver con la gobernanza, responsabilidad administrativa, función pública, control gubernamental y presencia de la participación ciudadana en este proceso tan importante que es la promoción del desarrollo de nuestro país. Como todos conocen, este módulo continúa a cargo del doctor, licenciado y magíster en Administración, Freddy Álvarez, quien también es docente en varias universidades, en el Centro de Altos Estudios Nacionales, y que nos está compartiendo muy amablemente sus conocimientos y experiencias en este campo. Dejo con ustedes a él y, por favor, un fuerte aplauso de bienvenida. Muy buenas noches. Vamos a continuar con el desarrollo de este módulo. Y como habíamos manifestado en los días anteriores, este es el programa. El día 12 habíamos desarrollado la Ley de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en la Administración Pública. El día sábado desarrollamos el Sistema Nacional de Control y Normas de Control, la Veeduría Ciudadana generada por la Contraloría General, el Código de Ética en la Función Pública y finalmente distribuimos un material para que ustedes tengan idea de cómo se rinde cuentas en las entidades de la administración pública. El día de hoy teníamos que desarrollar la ley de la responsabilidad administrativa, civil y penal en la gestión pública, que son 3, le habíamos dicho ya en la clase pasada. También las políticas anticorrupción en la función pública. ¿Quién las desarrolla? ¿A cargo de quién está esta responsabilidad? Y por último, íbamos a hacer una breve explicación de cómo es que se levantan las observaciones o los hallazgos que son determinados por los órganos de control. Pero, como ustedes van a ser evaluados y ya hemos coordinado con el doctor Izquierdo respecto a un documento que tiene que ver con la modernización del Estado. ¿Cuál es? La Política Nacional de Modernización del Estado. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión antes de tocar estos dos temas que estaban proyectados. ¿Está bien, doctor Izquierdo? Vamos a revisar primero porque sobre esto pasa la prueba o la evaluación, cuyo examen ya ha sido entregado al doctor Izquierdo para que en el momento que lo consideren pertinente ustedes lo van a desarrollar, pero en otro día. Muy bien, entonces empezamos con el tema de la modernización. No solamente como administración pública, sino como Estado peruano, como país, nosotros debemos estar pensando permanentemente cómo va evolucionando la ciencia, la tecnología, cómo van desarrollando los nuevos conceptos, cómo van apareciendo nuevos paradigmas, que lógicamente nosotros tenemos que tener en consideración. ¿Para qué? Para poder aplicarlos. ¿Dónde? En las entidades donde nosotros laboramos. Y especialmente si es que estamos incluidos dentro de lo que significa el aparato estatal. Porque, como ustedes entienden y saben, es demasiado complejo el tema de la administración pública. ¿Por qué? Por los sistemas que ya habíamos manifestado que son los funcionales y los administrativos.
tenemos 3 poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Tenemos 3 niveles de gobierno: el nacional, el regional y el local. Entonces ya nosotros tenemos idea de la complejidad de lo que significa el aparato estatal. Y es por ello que es importante, como le decía hace un momento, tener en consideración estos temas referidos a los nuevos descubrimientos o a los avances de la ciencia y de la tecnología. En este caso nos vamos a referir al grafeno, que es un componente, un elemento químico que está siendo estudiado, que está siendo investigado. Los países poderosos económicamente están invirtiendo miles de millones de dólares para estudiar las propiedades, las bondades de este grafeno, que es flexible y 200 veces más resistente que el acero, imagínense, con alta conductividad térmica y eléctrica. Este grafeno actualmente, ya en algunos países en Europa, está permitiendo ¿qué cosa? Que usted, desde su baño, ya esté programando, por ejemplo, en cuánto tiempo va a bajar a tomar su desayuno. Y el agua, cuando usted baja, ya va a estar hervida. Y cuando usted esté tomando su desayuno, va a programar de tal manera que el vehículo se va a encender antes de que usted salga a trabajar, en forma automática. Entonces nosotros esto lo vemos como algo lejano, ¿no? De repente, por lo que no forma parte de nuestra vida diaria. Pero ya en los países avanzados esto ya se está dando. Es por eso que cuando yo desarrollo el tema de la modernización, toco de todas maneras este tema, porque nosotros tenemos que ser conscientes de ese avance científico, de ese avance tecnológico que ya se está dando en algunos países del mundo, y nosotros no podemos estar rezagados en este concepto. Entonces es responsabilidad de nosotros de preocuparnos, de entender, de conocer cómo es que se está desarrollando este avance, para poder ser partícipe y estar dentro del vehículo de la modernidad. Por ejemplo, acá en esta figura dice, ¿no? El espejo del baño puede incluir una pantalla interactiva para ver noticias. O sea, usted está aseándose y en el baño usted ya está obteniendo información, por ejemplo, de las primeras noticias que hay. Entonces, ya nosotros podemos ir observando cómo es que, por ejemplo, en estos momentos una persona que está en su tina, digamos, con esta pulsera puede ya manejar su celular, pero ya no en forma, digamos, física. O sea, ya no voy a necesitar manipular el celular, sino lo voy a tener en la parte esta cercana a la muñeca. Entonces, señores, esto ya se está dando. Y ustedes pueden mojar su brazo, volverlo a sacar, y entra una llamada, porque pueden estar a ustedes llamándolos, y ustedes pueden contestar la llamada sin ningún problema. Quieren acceder a internet y lo pueden hacer. Este es una nueva invención, como ustedes lo ven acá, israelí. Ustedes ingresan a esta página de YouTube y pueden encontrar mayor información. Si es que no lo creen, porque es increíble, ¿no? Entonces pueden tener ustedes mayor información a través de esta página. Y seguimos hablando de modernidad. Entonces tenemos que tener en consideración las tendencias que hay. Las tendencias en el mundo están referidas a la investigación, a la inversión en investigación y desarrollo.
la tendencia es que hay una insuficiencia de la inversión y significativas brechas en infraestructura. Otra tendencia, la inversión en investigación, desarrollo la I pequeña, ¿qué cosa es? Innovación. Es el nuevo impulsor del crecimiento. Generación de cadenas de valor que incrementan la productividad. Habíamos dicho que las cadenas de valor, el mejoramiento continuo, el mapa de procesos, son herramientas fundamentales en toda organización. Entonces, cuando hablamos de cadena de valor, tenemos que tener claramente identificados cuáles son nuestras actividades primarias, que pueden ser logística, finanzas, recursos humanos, ¿no? Y las actividades de apoyo, que son las que atraviesan a la organización, que puede ser un simple trámite documentario. Entonces, todo ese tipo de actividades las tenemos que tener claramente identificadas, porque eso nos va a permitir, lógicamente, diseñar una arquitectura de procesos en la organización con el consecuente mejoramiento continuo. Habíamos hablado ya la semana pasada respecto a lo que significaba el mejoramiento continuo, que era planificar, hacer, verificar y reaccionar. Son 4 etapas bien definidas que tienen que estar permanentemente en todas y cada uno de los procesos de nuestra organización, que tiene que ver con esta generación de cadena de valor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar permanentemente preocupados en ¿qué? En darle valor al servicio que nosotros proporcionamos. Ustedes han escuchado, ¿no? Hay que poner en valor a nuestra empresa. ¿Cómo ponemos en valor a nuestra empresa? Identificando las actividades que se desarrollan en la cadena de valor al interior de nuestra organización. Por eso que estos conceptos de modernización son fundamentales. Aplicarlos. Entonces, tenemos que ya pensar en lo que significa, señores, la biotecnología, la bioelectrónica, la nanotecnología, alternativas de producción de alimentos, nuevos materiales, energías alternativas. Porque los países que en el ranking de competitividad mundial están en los primeros lugares, están trabajando eso. ¿Por qué nosotros estamos en el puesto 65 a nivel mundial? ¿Qué me dice Mireia? Porque no hemos desarrollado innovación en tecnología, está rezagado ese aspecto, ¿no? Nos hemos conformado un poco con seguir siendo exportador de materias primas y no se le ha dado un valor agregado. Y no agregarle valor a los productos que exportamos. No industrializar, por ejemplo. Pero la competitividad no solamente tiene que ver con un aspecto, sino los pilares son 12. Pobreza. ¿Cómo estamos en pobreza? ¿Cómo estamos en educación? ¿Cómo estamos en analfabetismo? ¿Cómo estamos en salud? ¿Cómo estamos en infraestructura? Y cuando hablamos de infraestructura, ¿de qué estamos hablando, señor Guapaya? Carreteras, telecomunicación. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de infraestructura, como bien lo está diciendo el señor Guapaya, de carreteras, de vías de comunicación. Estamos hablando de puertos. Estamos hablando de aeropuertos. Entonces, fíjense el tema. Queremos desarrollar o queremos construir un aeropuerto y no tenemos la capacidad de negociación con la gente de la zona. ¿Por qué? Porque la gente lo primero que hace es oponerse. ¿De cómo me voy a oponer yo en una zona que llegue el desarrollo a través de un aeropuerto? ¿Se van a generar más y nuevas oportunidades o no en la zona?
lógicamente con una inversión responsable, que no afecte pues con el medio ambiente, la ecología, ¿no? Pero, señores, señoras y señoritas aún, tenemos que pensar en estos conceptos, ¿no? ¿Qué cosa es la biotecnología, por ejemplo, señor Pasco? No, es una disciplina que está orientada a la gestión de los seres vivos a través de tecnología moderna y actual. La definición es que estudia y aprovecha los mecanismos e interacciones biológicas de los seres vivos. ¿Su apellido cuál era, señor? ¿Su apellido? Chanta. ¿Chacta? Chanta. ¿Perdón? Chanta. Chanta. Señor Chanta, para usted, ¿qué cosa es bioelectrónica? La organización de la electrónica a la vida, los seres vivos. ¿No? Establece una sinergia entre la electrónica y la biología. Y la nanotecnología, señorita, para usted, ¿qué cosa es la nanotecnología? ¿Ah? Yo quiero que todos participen. ¿Qué es la nanotecnología para usted? ¿Han escuchado hablar de nanotecnología o no? Fíjense, es el campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro. Entonces, como yo les digo, los países avanzados están invirtiendo miles de millones de dólares en ciencia, en tecnología, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, porque si no, vamos a continuar rezagados en el desarrollo. Se menciona que en el caso de países del caso de Corea, ¿no? Tienen un número significativo de profesionales en nanotecnología, mientras que en Perú, comparado a ellos, digamos, es insignificante, ¿no? Ahora, lo que también tengo entendido es que los países asiáticos, también China, está desarrollando tanto esto que incluso van a producir institutos de los minerales. ¿Qué tan cierto es esto y en qué medida podríamos contrarrestar esto? Ya. Usted tiene toda la razón. Fundamental, y creo que para cualquier persona con 3 dedos de frente tiene que estar convencida de que lo básico es la educación. Sin educación no hacemos absolutamente nada. Y tenemos que proyectar, fortalecer las capacidades de nuestros jóvenes estudiantes, porque son el futuro del país. Oppenheimer nos muestra cómo en Chile la presidenta Bachelet, en su primer periodo de gobierno, no en este, sino en el anterior, destinó 6.500 millones de dólares, que era el resultado de una economía que habíamos tenido respecto a sus exportaciones de cobre. Pero en vez de guardarlo, ¿qué hicieron ellos? Lo invirtieron en educación, con un programa para capacitar y enviar becados al extranjero a 6.500, durante 10 años, a 6.500 estudiantes chilenos, para que se vayan a capacitar a las mejores universidades del mundo. Nosotros ya empezamos a enviar al extranjero, pero ¿después de cuántos años? O sea, nos han sacado una ventaja de más de 10 años. Porque esos profesionales ya en estos momentos ya están trabajando
en el aparato estatal chileno. O sea, están con cuadros de profesionales, se han graduado en el extranjero, en las mejores universidades del mundo. O sea, esos jóvenes ya están trabajando. Miren esa visión desde el punto de vista de educación. Porque, lógico, yo tengo que capacitar a mis cuadros de profesionales. Pero un detalle, también se da el hecho de que a veces la institución manda a capacitar a su personal en algunos casos, y lamentablemente las oportunidades, digamos, laborales son mejor afuera, ¿no? Entonces, y la institución no tiene la capacidad para retener a su personal, que ha invertido en capacitarlo y después las oportunidades se van. Claro, pero casualmente esto tiene que obedecer a una política pública. No es simplemente el hecho de agarrar y decir, muy bien, ya, los 20 se van al extranjero y vayan a capacitarse y yo no hago seguimiento y yo no sé nada de su vida. Entonces ustedes, lógicamente, pues, se gradúan en Europa y van a decir, ya, yo me quedo a trabajar acá en Alemania, Inglaterra, ¿no? Entonces, todo tiene que ser basado en políticas públicas, con objetivos, con planeamiento. Nosotros hemos resaltado en las clases anteriores la importancia de la planificación y del tema de gestionar por resultados. Nosotros tenemos que gestionar por resultados, de tal manera que si es que yo envío profesionales al extranjero, yo tengo que hacer esto. Primero, para comenzar, se supone que tengo que firmar un compromiso, ¿no?, con mi país, porque mi país es el que me está capacitando. Y yo tengo que ser recíproco con mi país, que es el que me está capacitando, salvo que me quiera quedar en el extranjero. Pero como le digo, si es que usted sabe que le envían a capacitar al extranjero y va a venir al Perú y le van a pagar $5,000 mensuales, usted no duda en regresar a su país. Pero si es que va a regresar al país para ganar $1,000, mejor se quede en el extranjero, ¿no? Pues por eso que también entra a tallar, como le digo, todo esto tiene que obedecer a una política de Estado, ¿no? Yo, lógicamente, como persona inteligente, tengo que darme cuenta que si yo mando a estudiar al extranjero, se van a graduar y ustedes van a querer quedarse en el extranjero. Entonces yo, para evitar eso, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Motivarlos, incentivarlos. ¿A qué? A que regresen. Pero tiene, como le digo, que obedecer eso a políticas en educación. Yo quería contarle una experiencia de un colega. ¿Experiencia suya o de un colega? De un colega. Ah, ya, porque yo pensaba que usted se había quedado en Europa. Trabajaba en mi área, entonces se mandaban a capacitar y el compromiso era de que él tenía que regresar para servir, ¿no?, en el doble del tiempo que le había costado la capacitación. Y si se quedaba allá, le tenía que cobrar, tenía que reintegrar todo el dinero y el doble también. Claro. Y había una serie de cláusulas que tenía que firmar. Muy bien, ¿ya ve? Entonces, Yo tengo entendido que este está, pero lamentablemente no mencionaba, no le hacen el seguimiento, no lo cumplen. Porque ahí viene el problema, es decir, hay muchas cosas, hay muchos mercaderes, muchas digamos, directivas que contemplan, digamos, una forma de control, ¿no? El problema es que no se aplica solamente, no se lleva a cabo, por el tema también de corrupción y todo, ¿no? muy bien. Sí, justo quería participar diciendo que el día de ayer tuve la oportunidad de ir a una charla sobre impacto, evaluación e impacto en políticas públicas con algunos compañeros que pudieron asistir. ¿En dónde? Es en la Universidad del Pacífico. Ya. Y bastante interesante porque sobre todo se tocó el tema de educación. En el tema de educación se están dando planeamientos, planificando para colegios públicos aumentar las horas de estudio a 10 horas más, después también el tema de inglés, después en capacitación a profesores y varias cosas que en realidad
bien. Y nosotros tenemos que copiar lo bueno. Por ejemplo, vamos a llegar al tema de Singapur acá. Y vamos a conocer la historia de Singapur. ¿Y qué pasa? Que Singapur apuesta por la educación. A tal extremo que, por ejemplo, mientras nosotros, según Oppenheimer, estamos considerando en nuestras monedas, en nuestros billetes, ¿qué figura tenemos en los billetes? Pero todo referido al pasado. En cambio ellos están trabajando permanentemente pero mirando hacia allá. ¿Y qué cosa es lo que consideran? Por ejemplo, dice que la moneda de mayor circulación o el billete de mayor circulación tiene la figura de un profesor con sus alumnos. Entonces, el concepto de educación está impregnado en todos los habitantes de ese país, o sea, para darle ese valor al tema de la educación. ¿Por qué en la prueba PISA Singapur es número 1? Por ejemplo, una metodología. En cada aula hay 3 profesores. En cada aula hay 3 profesores. Uno es el que da la clase en los escolares. Uno es el que da la clase. Otro profesor es el que al que no está entendiendo le está explicando. Porque dice, no, ¿sabe qué? El profesor está avanzando y yo no entiendo. Se acerca el segundo profesor y debe explicar. De tal manera que ese niño o ese escolar no se queda, no se rezaga en relación a su compañero. Y por ahí pues nos falta uno que ya pues no entiende, ¿no? Y ese ya, ¿quién lo ve? El tercer profesor, pero en la parte exterior de la aula. ¿Se dan cuenta, no? Entonces miren ese concepto de lo que significa hacer docencia de tal manera que todos los niños están con los profesores. El otro tema también, lo que usted manifestaba, ¿no? Los estudiantes salen al exterior, van a conocer otras realidades, y también en las universidades vienen profesores de otros países, de universidades prestigiosas, a dar clases en las diversas facultades, y hay un intercambio de profesores. Entonces este tema de la educación es muy amplio. No solamente debe de enfocarse desde el punto de vista de la edad escolar, sino también en las universidades, en las escuelas de posgrado, porque la capacitación es básica y fundamental. Apoyados lógicamente, cuando hablo de tecnología, en las TICs. ¿Qué cosas son las TICs? Señor Guapaya, ¿qué son las TIC? Información y comunicación, ¿no? ¿Y cuál es la ventana de la oportunidad? Gestionar una gran diversidad, volumen y calidad de información. Lógicamente, si nosotros tenemos a la informática en las manos, entonces nosotros vamos a tener esa ventaja de poder contar con información en tiempo real. Vamos a poder tomar decisiones acertadas con datos del momento, porque ¿de qué sirve que nosotros tratemos de desarrollar nuestra gestión con datos históricos de hace un año, ¿no? De 6 meses? ¿Qué decisión podemos tomar con datos o información locales en un banco, en una sede? En una sede, por ejemplo, en una sucursal de San Borja, local. Manes metropolitan de una ciudad. O sea, cómo están interconectadas todas las oficinas del Banco de Crédito en Lima Metropolitana.
y one, la W es del while. Que como ustedes saben, en el inglés no hay una traducción exacta, ¿no? Pero while implica amplitud, o sea, lo más amplio. Entonces puede haber una red while que puede ser a nivel mundial, ¿no? O puede ser nacional, pero ya es una gran extensión de una red. Entonces, la modernidad, ¿a dónde nos debe de llevar? A que en nuestras organizaciones tengamos estos tipos de sistemas. De tal manera que yo estoy ingresando o entregando un bien de mi almacén, y eso se está registrando, y automáticamente va a una data y está modificando ¿qué cosa? Ustedes que conocen de finanzas, de los estados financieros. Almacenes. Almacenes, ¿no? Entonces no estar esperando que me llegue una hoja o un papel a una central de base de datos para yo poder recién registrar, sino automáticamente yo estoy entregando el documento comprobante de salida o la nota de entrada del almacén, eso lo estoy registrando y automáticamente eso lógicamente va la información a una gran data, que es la que me permite a mí tener un balance en tiempo real y que lógicamente eso a mí me permite tomar decisiones las más acertadas. ¿Por qué? Porque estoy contando con información del momento. Entonces esto es lo que significa trabajar en red y que constituye un concepto importante en la modernización. ¿Qué más tenemos que aplicar en nuestras organizaciones? El concepto de certificación de calidad. Y nosotros conocemos el ISO 9001, 14.000, 18.000, 21.000, pero no tenemos idea de que la familia de los ISOs tenemos hasta 55.000, que tiene que ver con diversos tipos de certificación de calidad. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber en el concepto de lo que significa la modernización. Porque tenemos que orientar nuestro esfuerzo a que nuestros procesos tengan certificación de calidad. ¿Cómo yo sé o cómo yo puedo determinar si es que mis procesos tienen calidad o no? Porque ¿cuál debe de ser el sueño de toda empresa? No solamente tener la certificación de calidad de un proceso, sino que tiene que ser integral. Y si es que en toda la organización tengo certificación de calidad de todos mis procesos, ¿cómo se denomina ese concepto? Calidad total. Mientras yo acá, por ejemplo, tengo mi organización, vamos a hacer una bien simple, y tengo certificación en las compras, certificación de calidad en las compras. ¿En qué área? Logística. Entonces yo tengo solamente certificación de calidad en uno de mis procesos. Pero si yo tengo certificación de calidad acá, total acá, ¿cómo se llamaría esto? Ya no simplemente certificación de calidad de un proceso, sino calidad total. Mientras que la certificación de calidad por proceso nos da el ISO. ¿Qué significa ISO? ¿Y de qué es? Señor Pasco, ¿y de qué es? International. ¿No? La S, estándar, y la O, Organization. Entonces, eso tenemos que saber como cultura general. ¿Qué cosa es ISO? Porque si tú no dices el ISO 9000, el ISO 14.000, 18.000, no sé. ¿Pero qué es ISO? Es una certificación de calidad a un proceso. International Standard Organization. Y si yo, en el supuesto
en el sueño de que quiero tener certificación de calidad total en toda la organización, ¿el ISO me daría esa certificación? No. En ese caso, por ejemplo, porque hay varias, una de ellas, la más conocida, es la EFQM, European Foundation Quality Management. Entonces, esta es la que nos da la calidad, la certificación de la calidad total. Esto tenemos que saber para poder distinguir lo que es certificación de calidad de un proceso y calidad. Y si nosotros pensábamos que conocíamos mucho de ISO, fíjense la cantidad de ISOs que hay en la gran familia de los ISO. Importante también conocer al interior de nuestras organizaciones nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras amenazas, nuestras debilidades. ¿Pero con qué objeto? ¿Para qué sirve el FODA, señorita? Y ahí está la respuesta. Para identificar todas las oportunidades. ¿Para qué? Simplemente para identificar. No, y para implementar justamente las acciones que como lleguen a los objetivos, todos los que tenemos que... ¿Y eso en qué se traduce? Hay una palabra. ¿Qué dice señor Guapayo? ¿Para qué yo hago FODA? Solamente para decir, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, estas son mis amenazas y estas son mis oportunidades. Ya hice mi FODA. ¿Para eso sirve el FODA? ¿Qué dicen ustedes? Hacer planificación. Y dentro de la planificación, ¿cuál es el concepto que desarrollamos como resultante de toda esta FODA? Yo empiezo a correlacionar. O sea, no es simplemente decir, estas son mis fortalezas, estas son mis amenazas, estas son mis debilidades. ¿Qué logro yo? ¿Cuál es su apellido, señor? Vallejo. Yo logro algo simplemente diciendo, estas son mis debilidades. Ya, pues, haremos fiesta. El secreto del éxito del FODA es que empezamos a desarrollar, a correlacionar, por ejemplo, fortaleza con oportunidad. ¿Qué cosa me va a dar? Por favor, quiero escucharlos. Si yo relaciono mis fortalezas con mis oportunidades, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a empezar a construir. Hay algo que usted estaba muy bien, pero le faltaba una palabra. ¿Sabe cómo se llama esa palabra? Estrategia. Porque muy bien el señor Guapaya dijo, me va a servir para la planificación, pero en la planificación yo tengo que considerar mi estrategia. ¿Correcto? Entonces yo voy a tener que relacionar, por ejemplo, fortalezas con oportunidades y voy a desarrollar potencialidades en base a mis estrategias. Si yo amarro fortalezas con amenazas, voy a determinar estrategias para enfrentar o para precaver los riesgos. Si yo amarro debilidades con oportunidades, voy a tener desafíos. Y si yo amarro debilidades con amenazas, voy a determinar cuáles son mis limitaciones. Pero fíjense qué interesante e importante es entender un poco más lo que es el FODA. Y lógicamente habíamos dicho hace un momento el famoso mejoramiento continuo, que ustedes ya lo saben, que es el PDCA, ¿no? Que es en todos los procesos debe haber el claim, el do, el check y el act, permanentemente en todos y cada uno de los procesos. De tal manera que, por ejemplo, este gráfico lo he bajado del Hospital de Andalucía, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, que es de Andalucía, en España. Pero fíjense cómo ellos, a través de un famoso modelo, que es los procesos ahora, ya los tenemos que trabajar con software.
¿Qué software es el que nos ayuda a trabajar en procesos? Uno de ellos, porque hay varios, es el BPM. ¿Qué es el BPMS en procesos? Señor Chanda, ¿sabemos? BPMS, Business Process Management System. Es un modelo que nos permite a nosotros controlar, monitorear los procesos. O sea, toda la información de los procesos que nosotros tenemos que empezar a aprender a construir, a hacer la arquitectura de los procesos, pero ya no como antes, ¿no? Pásame tu regla, pásame tu plumón, tienes una hojita, ya hagamos a mano los procesos, ¿no? Oye, qué bacán, ¿no? O sea, hagamos un proceso ya. Yo siempre hago intervenir a mis alumnos cuando hay tiempo, lógicamente. Entonces, me dibujan sus procesos, no, este va acá, este va por acá, si es sí, y este si es no, termina aquel el procedimiento, y si no, por acá continúo, de tal manera que llego al fin de mi proceso. Hasta ahí bonito, interesante, ¿no? Pero yo hago la pregunta siempre, ¿y cómo se gestiona por procesos? ¿Sabemos gestionar por procesos? ¿Cómo se gestiona por procesos? ¿Qué me puede decir usted? ¿Qué me puede decir Vallejo? ¿Cómo se gestiona por procesos? ¿Tenemos idea? Dividiendo en todo en partes. Pero una cosa es estructurar, una cosa es elaborar, una cosa es hacer la arquitectura de los procesos, pero el día a día, ¿cómo yo gestiono los procesos? Cuidado, que también en la gestión por procesos también hay indicadores, también hay semáforos. Control de actividades. Planificando todas las actividades. Permanentemente haciendo un monitoreo de cómo voy avanzando en cada uno de mis procesos. Incluso en las grandes empresas creo que hay ciertos controles, ¿no? En la medida que va avanzando la máquina. Y tiene su semáforo. Sí, la máquina le va indicando. Exactamente. De tal manera que el gerente está controlando frente a su máquina. O sea, señores, la computadora no es para máquinas de escribir. Por ahí yo escuchaba a alguien que decía, ya entregué 500 computadoras. ¿Pero para qué? ¿Para qué se entregan 500 computadoras, 1000 computadoras? ¿Para qué? O para que no, o para que hagan un oficio, o para que hagan una carta. Para eso es la computadora. Entonces, fíjense cómo es que un gerente en este hospital tiene acceso en su máquina, en su pantalla, de todos y cada uno, del desarrollo de todos y cada uno de los procesos, que tiene que ver con otorgarle salud al paciente. Desde el momento en que está ingresando, seguro que se está registrando, seguro que tiene que ir donde, ¿cómo le llaman? Donde inicialmente el médico recibe al paciente, triaje. Entonces todo, y en el triaje después el médico seguro que le va a decir exámenes de sangre, exámenes de orina, exámenes, placa de rayos X, no sé, radiografías, etc. Entonces todo eso son procesos que se van desarrollando al interior de una organización, en este caso de un hospital. Se habla de business intelligence, creo que ayuda a modificar. ¿Perdón? Si no me equivoco, business intelligence es un sistema que ayuda a modificar Procesos. Hay varios. Yo le estoy mostrando uno. Hay otro también que es interesante, que se denomina, aunque ustedes no les suene raro, pero ustedes pueden entrar a internet y encuentran otro que se denomina Bonita. Bonita. Y
y le enseña de la forma más simple y sencilla para hacer la arquitectura de sus procesos. De tal manera que ustedes tienen las figuras. Estas figuras, ¿no? Hemos visto en la clase pasada que los procesos, para iniciar un proceso, la figura es de un ovoide. Cuando es un documento es un rectángulo. Cuando tenemos dudas, o cuando vamos a tener que definir sí o no, ¿qué figura es la que tenemos que graficar? Un rombo. Un rombo. Entonces nosotros estamos en la pantalla y a un costado tenemos todas las figuras. De tal manera que en nuestro sitio de trabajo dentro de la pantalla, acá al costado tenemos las figuras. De tal manera que usted quiere empezar en inicio, por ejemplo, y le da un clic acá y pega acá. Copia acá, pega acá. Copia acá, pega acá. Y solito va haciendo la arquitectura de su proceso. Miren qué interesante, ¿no? Conocer estos tipos de software que nos van a ayudar en la construcción de nuestros procesos. Muy amable. Y lo que yo les quería mencionar es respecto a Singapur. Miren, hace un momento, ¿qué cosa le decía? Singapur. Hace 4 décadas, Gran Bretaña se desprendió de Singapur. Un pequeño país que actualmente tiene 4,5 millones de habitantes, que era tan pobre y falto de recursos naturales que ninguna otra nación quiso hacerse cargo de ellos. Hace 4 décadas, nada más. No le quedó más remedio que declarar su independencia en 1965. Ojo con esto. Su producto bruto al momento de independizarse hace 4 décadas era menos de la mitad de la de Argentina y similar al de México y Jamaica. Hoy, gracias a mejorar el nivel de su sistema educativo, tiene un ingreso per cápita de $52,000 por año, el 9º más alto del mundo, mientras que Argentina ocupa el puesto 81. Ya lo superó largamente Argentina, después de haber estado por debajo de Argentina, ahora ya lo superó. México ocupa el 82 y Jamaica el 122. Sus empresas de ingeniería y arquitectura están en todo el mundo. Entonces, ¿cómo han hecho? ¿Qué dice el señor Paco? ¿Qué cree usted? Claro que han apostado por la educación, pero ¿qué más? ¿Qué más? Apostar implica no solo tomar decisión política, sino asignar recursos concretos, o sea, con una perspectiva de resultados en largo plazo. Ha mencionado el señor Paco un concepto importante, gestionar por resultados. O sea, se hace una planificación y dice, bueno, muy bien, yo quiero lograr que en tal periodo de tiempo este indicador ya no se encuentre en el número, por decir 50, yo quiero que esté en el número 100. Pero eso es lo que significa gestionar por resultados. Todo se cae. Las chicas tienen Las chicas tienen. Miren, ¿qué significa gestionar por resultados? Un ejemplo. Plan bicentenario. Un indicador indica, valga la redundancia, nos indica que en el 2021 la pobreza, que era en el 2011 y arrancó con el 12%, en el 2021, pobreza extrema, ¿cuánto debe de estar? 0. Eso significa trabajar o gestionar por resultados. Pero no es solamente proyectar
de 12 a 0. No solamente es eso. ¿Qué significa gestionar por resultados? En este tema de extrema pobreza. Señor Vallejo, ¿qué significa en este caso gestionar por resultados? Tener bien claro la meta que se va a... ¿De qué me sirve a mí mi tablero de control estratégico? Que yo pueda hacer en cualquier momento un corte. De la situación en que la cual se encuentra en ese momento. Pero no solamente ver en qué situación, sino de acuerdo a lo que nosotros hemos proyectado. Entonces, ¿qué podríamos decir? Según mi análisis lógico, yo podría decir, del 2011 al 2021, ¿cuántos años hay? 10. ¿La mitad de qué año es? 2016. Entonces, si estoy yo en el 12 y quiero llegar al 0%, bajar la extrema pobreza al 0%, en el 2016, ¿en qué porcentaje debe de estar la pobreza extrema? La pobreza extrema. El 6%. Muy bien, personas inteligentes. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, gestionar por resultados significa que yo hago el corte y determino. ¿Estoy en 6? No. Si estoy en 10, ¿de qué color se debe prender la ventanita de mi tasa de pobreza? Si estoy en 10, en rojo, pues, en rojo, porque no estoy, porque yo debería estar en ¿cuánto? En 6. Y si está en 6, en verde. Y si está en 7, amarillo. Muy bien. Y es una información que ¿quién me la tiene que proporcionar? Si es la información de la pobreza extrema a nivel nacional, el INEI, pero a través de el famoso ENAO. ¿Qué cosa es el ENAO? Encuesta Nacional de Hogares. A nivel nacional tenemos que tratar así. Eso es lo que se busca, eso es lo que se proyecta. ¿Qué más, señores? Desde el punto de vista de planificación, también es importante tener en consideración la tecnología. ¿Por qué? Porque ahora todo es a través de software. En este caso, ya CEPLAN está trabajando con este modelo IF. Y esto ustedes tienen que conocer porque es un tema de realidad nacional. Este software con el que está trabajando CEPLAN IF, ¿por qué es I? Es International. Y la F de Future. Futuro. El futuro internacional. Y miren qué interesante, porque este modelo, por ejemplo, ¿quién lo utiliza? Además, que aquí en el Perú CEPLAN, ¿no? Obama toma decisiones todos los días con la información que le proporciona este modelo. Por eso dice acá, el actual gobierno de Barack Obama recibe los reportes del International Future como fuente principal de planeamiento estratégico. Entonces ustedes dirán, pero no entiendo, ¿para qué todos los días el pobre Obama tiene que estar tomando estas decisiones? ¿No? Pero fíjense, en uno, por ejemplo, un gráfico que desarrolla, ustedes que son economistas esto lo entienden perfectamente. La relación, a ver, señor Pasco, hágame una interpretación de este gráfico.
Sigue Mireya y sigue el señor Guapaya. A ver. Dice el gráfico relación entre PBI per cápita y la economía informal. O sea, está relacionando dos variables, ¿no es cierto? Está relacionando el PBI per cápita y la economía informal. Sí, ¿Pero de quiénes? ¿De quiénes? ¿De qué países? De una serie de países. De todos los países del mundo. Sí, a nivel global. ¿Correcto? Pero los países más avanzados, ¿dónde se encuentran? En la parte inferior. ¿Qué significa que Singapur, del cual estamos hablando, o Estados Unidos, o Suiza, o Japón, o el Reino Unido, se encuentren en la parte inferior? ¿Qué dice usted? ¿Qué significa? ¿Qué significa que son más formales, ¿no es cierto? O sea que no dependen de la economía informal. Pero fíjese dónde se encuentra el Perú. O sea que depende su PBI per cápita, depende significativamente ¿de qué? De la economía informal. Entonces, así tenemos que trabajar, así tenemos que hacer nuestro diagnóstico, así tenemos que hacer nuestro análisis, relacionando variables. ¿Para qué? Para tomar decisiones en el desarrollo del país. Entonces, ¿qué haría Vallejo, conocedor de esta situación? ¿Cuál sería su primera política desde este punto de vista? Combatir la informalidad. Combatir la informalidad. Pero a ver, pues combata las culebras que hay en el desaguadero, donde entran de 15 a 20 culebras que están conformados por 15 a 20 camiones en la frontera. Combata la tala ilegal. En estos momentos hay millones de pies cúbicos de madera que salen por toda la frontera. Tala ilegal. Combata pues la minería ilegal. Entonces, todo ello tiene que ver lavado de activos. Entonces, fíjense. Es complejo. Está Singapur a la derecha, cerca de Luxemburgo. Acá está. Pero está abajo. Implica de que no, en cambio, nosotros somos fuertemente dependientes de esta economía. Al estar salud, al estar arriba. Muy bien. Entonces, señores, y tenemos que pensar, por ejemplo, como Perú. Ya no estoy hablando como administración no, como Perú, como Estado peruano. ¿Correcto? Fíjense cómo el Perú, ¿qué cosa es lo que está proyectando a través de ese plan? Formar parte de la OCDE. Señor Guapaya, ¿qué es OCDE? Una organización de países desarrollados. No, pero ¿qué significa? Señor Paco, ¿alguien sabe? Mirella, ¿qué cosa es OCDE? Es la organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que está integrada por ¿cuántos países? 34 países, muy bien, ya estaba por ahí, Sí, pero 34 Perú está queriendo países. ser miembro. Y el Perú quiere ser miembro, pero en el 2021, porque en estos momentos, ¿en qué nivel nos encontramos? En el ranking de competitividad estamos 65. ¿De qué significa? Que del 2006, del 2015 al 2021, en 6 años, tenemos que escalar ¿cuántas posiciones? Si somos 65 y queremos estar dentro de los 34, solamente hago una vez. 31 posiciones. ¿Qué dice usted? ¿La hacemos o no la hacemos? ¿No? Pero ¿qué pasa? Espera. Pero ¿cuál ha sido el comportamiento? Les voy a hablar un tema de la cancha de ustedes, de todo lo que ustedes conocen, ¿no?
que conocen más que yo seguro, porque ustedes son economistas. Imagínense, a ver, Chantas, ¿se apellido? ¿Cuál ha sido el crecimiento en el mes de enero del país? Del país? 2%. Mireya, ¿cuánto ha sido? Un poco menos de 2, pero no. ¿Cuánto ha sido? 1.6 creo que. 1.68. ¿Y cuánto estamos proyectando crecer en el 2015? 4. Entonces, señores, son números, son conceptos que tenemos que manejar y tener en consideración para nuestro diagnóstico. Queremos estar acá, pero el crecimiento que estamos teniendo nos va a permitir llegar en el 2021 a formar parte de esta organización o este organismo de cooperación de desarrollo económico. O sea, a ver, adelante, señor Rafael. Sí, pero me parece que no se trata solamente de crecimiento, sino de hacer buenas prácticas, digamos, como país. O sea, digamos, disminuir la informalidad, ¿no? Son varios indicadores. Pero eso finalmente, ¿en qué se traduce? ¿En qué se traduce? Perdón, profesor, no Porque solamente ustedes, ¿qué cosa es el PBI? O sea, yo voy a producir, pero lógicamente con condiciones favorables. ¿Qué voy a producir? Si hay pobreza, si no hay puesto de trabajo, si hay analfabetismo, si hay ilegalidad, si hay evasión de impuestos. Entonces, finalmente todo se traduce en este tema. No, lo que iba a agregar es que los países miembros del OECD, dentro de los parámetros que ellos están exigiendo, ¿no? De los requisitos para ser miembro, es crecimiento sostenible, ¿no? Y hay muchos indicadores que, no solamente PBI, sino otros indicadores de que el Perú tiene que cumplir y llegar a alcanzar esas metas para poder formar parte. Y la generación de empleo es una de las que está muy por debajo de los países miembros del OECD. Son varias variables, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, el papel que le corresponde al Estado en el logro del bienestar y la prosperidad de la población es un motivo frecuente de preocupación en el campo de la gestión pública. Para alcanzarlo, bueno, tenemos que ser modernos y estamos hablando de la modernidad y es motivo de la evaluación que van a tener ustedes, ¿no? Orientado al logro de resultados y lógicamente al servicio de las personas. Es por ello que es importante, quiero resaltar y repetir el tema de la estructura del Estado, ¿no? Para poder entender a nuestro Estado peruano tenemos que conocer cuál es su estructura, por poderes y por niveles de gobierno. Está lógicamente en el título, expresado en el título 4 de la Constitución. Importante, como bien lo manifestó hace un momento el señor Guapaya, ¿no? La planificación, pero esa planificación tiene que estar alineada. Es por ello que se ha promulgado esta directiva 01, que especifica cómo es que deben de estar alineados todos los planes, de tal manera que el distrito de Ilabaya en Tacna, su plan de desarrollo concertado tiene que ser coherente con el plan de desarrollo concertado provincial de Tacna, de la provincia de Jorge Basadre. Y esas provincias de Jorge Basadre, de Tacna y otras provincias que son 4 provincias en Tacna, tiene que ser coherente con el plan de desarrollo concertado regional.
Y ese plan de desarrollo concertado regional tiene que ser coherente con el plan bicentenario. Entonces, esto de acá es importantísimo. Si es que no están alineados los planes, entonces cada uno actúa a su libre albedrío. Entonces no hay coherencia en la planificación nacional. Porque, por ejemplo, por ahí había un personaje público que ocupa un cargo en el sur del país y a un grupo de asesores nos dijo: yo quiero solamente hacer un hospital al final de mi periodo. Es un concepto bien reducido, ¿no?, respecto a lo que significa el desarrollo de su región. Y en la región hay que ver el tema, y en todas las regiones hay que ver el tema de pobreza, hay que ver el tema de educación, hay que ver el tema de salud, hay que ver el tema de la informalidad de diversas formas que ya lo hemos comentado. Profesor, Sí. otro alcance, hace un par de años, con Tomás, tuvimos la oportunidad de ver el tema del alineamiento de objetivos de diferentes planes a nivel nacional. Y en realidad hay bastantes programas que están estipulados, que se van a desarrollar, pero por lo que veo no creo que se llegue. Es que no hay monitoreo. Sí, pues. No hay monitoreo, no hay control, no hay observatorio, no hay chequeo, no hay gestión de resultados. Pues acá lo que falta es controlar, asumir esa responsabilidad, pero también el ente rector de la planificación no debe ser una oficina más. Que como no tiene peso específico, no se le da la debida importancia. En otros países es tal la importancia que le dan a la planificación que son ministerios. Ministerio de Planificación y Desarrollo. No es simplemente una oficina de planificación, sino tiene rango ministerial. Y en otros países esa oficina no es un ministerio, pero está al lado del presidente, que es el que está tomando decisiones todos los días. Vuelo es eso. Vuelo. Eso es poder observar el bosque. Entonces, como lo tienen ahí nomás como una oficina más, no tiene peso específico. Entonces, alertándolos a ustedes, doctor Izquierdo, la prueba que van a hacer sobre esta política nacional de modernización. Bueno, una pregunta antes que pase este tema. ¿Regresamos a planeamiento? ¿Acá? Sí, quería preguntarle en relación con el plan bicentenario. Entiendo que se está actualizando. Es en base, por eso, ¿qué sucede? Cuando Mireya habla de que hace 2 años observaba que la planificación no se desarrollaba en las mejores condiciones, recién el año pasado, en abril, casualmente por esa entropía, esa desorganización que había en la planificación, es que el año pasado CEPLAN ha buscado ordenar la planificación promulgando la directiva 001 en abril del 2014. Y este es uno de sus anexos. Sí, yo me refiero a que hay que tener como referencia qué documento del plan bicentenario. ¿El que está actualizado o el anterior? Es que no hay plan bicentenario actualizado. El que se está actualizando en estos momentos es a través del International Future, que se quiere proyectar un plan bicentenario ya no al 2021, sino al 2030. Digamos, ustedes para planificar, ¿cuál tenemos que tener como referencia? Usted se apoya en la directiva 001 que tiene 4 etapas bien definidas. En estos momentos, señor Guajaya, ahí está la directiva 001 que establece 4 etapas bien definidas. La primera, de análisis prospectivo. La segunda, la fase estratégica. La tercera, de institucionalización.
y la cuarta es de seguimiento. En estos momentos la directiva de planificación establece que nosotros debemos alinear los planes, pero basados en hipótesis. Es toda una metodología que hay que seguir y que está en desarrollo. ¿Para qué? Para que finalmente, una vez que todos hayan elaborado sus respectivos planes, ¿qué cosa es lo que se haga? El famoso plan, pero para el 2030. Mientras, nosotros tenemos que alinearnos con la directiva 01 del año pasado. Entonces, lo que les quería manifestar es que con este documento hemos trabajado una pequeña evaluación que, bueno, el doctor Izquierdo va a tomarles a ustedes, y es por eso que estamos tratando de resaltar estos conceptos y dándole el valor correspondiente a esta política nacional de modernización, que se encuentra aquí en el centro. Fíjense, cuando hablamos de modernización, tenemos que tener en consideración que primero se elaboró la estrategia, y cuidaba, son documentos de hace un par de años. O sea, a través de este decreto supremo del 1 de noviembre del 2012 se aprueba la estrategia de la modernización. El 9 de enero del 2013 se aprueba la política nacional de modernización, y el 18 de mayo el plan de implementación de esta política nacional de modernización. Habíamos dicho de que esta política nacional de modernización, esta es la estrategia, ¿no? Pero la política nacional de modernización, esta estrategia tiene dos ejes, la política y el observatorio de modernización. Pero vamos a centrarnos en lo que es la política nacional de modernización. Tiene sus pilares que lo soportan, ¿no? Alineamiento de políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Fíjense, este es el primer pilar. Y cómo empieza a interactuar y a interrelacionarse la planificación con la modernización. Porque esta es estrategia o política de modernización, pero acá se habla de plan estratégico, primer pilar. Segundo pilar, presupuesto para resultados. Tercer pilar, gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Cuarto pilar, servicio civil meritocrático, que tiene que ver con la ley del servicio civil. Quinto pilar, sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Miren los pilares de la modernización. Y los ejes transversales: gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Gobierno abierto, ya ustedes han salido acá, ya han ingresado, vuestro compañero, el señor Pasco, ingresó a las consultas amigables, y así. Otro compañero de ustedes ingresó al barómetro de la gestión pública, eso significa transparencia. Gobierno abierto. Gobierno electrónico, a través del CIAF, a través del SEACE. ¿Qué cosa es el SEACE? El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. ¿Qué cosa es el SIGA? El Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Todo ello es gobierno electrónico, son plataformas. Y la articulación interinstitucional, ¿qué significa? Pero esto de acá también hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque los problemas que hay en los gobiernos nacional, regional y local es porque no hay una adecuada articulación intergubernamental, que está a cargo de un famoso CCI. ¿Qué cosa es el CCI? Consejo de Coordinación Intergubernamental, que tiene que ver con esa articulación. Entonces, de ser así, ¿por qué hay tanto abandono, por ejemplo, en los gobiernos locales que son pobres? Hay gobiernos locales rurales que son pobres porque tienen un presupuesto de 24.000 soles anuales.
Entonces, ¿cómo voy a poder desarrollar mi gobierno local rural con un presupuesto de 2.000 soles mensuales? Entonces, acá entra a tallar una responsabilidad delicada que tiene este Consejo de Coordinación Intergubernamental, que tiene que estar orientado ¿a qué? A hacer las coordinaciones seguro para dotar de mayores recursos a estas municipalidades. ¿Quería decir algo? Sí, tengo entendido que existe también una instancia similar para el nivel intersectorial. Muy bien, que son las CIAES o las CIAF, ¿no? Es el CIAES, por ejemplo, ¿no? Comisión Intersectorial de Asuntos Económicos y Sociales, por ejemplo, que ya no es en forma vertical, sino es en forma horizontal. ¿Entre quiénes, señor Paz? Entre ministerios, los sectores. los ministerios. Entonces, a eso se refiere la articulación interinstitucional. Una consultita, Adelante. ¿por qué es que en estos lineamientos dispositivos todo es básicamente interacción pública, pero el sector privado no se expresa mucho porque es un ente de soporte, de apoyo o es un beneficiario de las políticas? Es que como estamos en el tema de gestión pública, entonces, porque si no estaríamos tocando el tema del sector privado. Entonces, en este caso, Pero estamos, por supuesto que hay una relación, ¿no? Sino que como estamos en un tema de gestión pública, entonces solamente tocamos esta parte, ¿no? Muy bien. Y acá, fíjense, el tema de la política nacional, el plan de implementación de la política nacional de modernización de la gestión pública tiene etapas definidas de posicionamiento, desarrollo y consolidación. Entonces habría que preguntarnos, bajo el enfoque de la gestión por resultados, ¿esto se está dando? ¿Qué dicen ustedes? Posicionamiento dice que ha habido en el 2013, desarrollo en el 2014 y 2015, y el próximo año ya entramos a la consolidación de la modernización. Y se habrán dado todos los pasos. Esto es importante tenerlo en consideración en nuestro diagnóstico. Y entramos ya a la parte de la responsabilidad administrativa, civil y penal. Habíamos dicho nosotros que el funcionario público tenía 3 tipos de responsabilidades: la administrativa, la civil y la penal. ¿Cuánto es administrativa, señorita? Tiene que ver con la gestión de recursos humanos. Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenece. ¿Cuándo es civil? Usted, señorita. Porque hay 3 tipos de responsabilidad: la administrativa, la civil y la penal. Responsabilidad civil. El cumplimiento de las obligaciones. Sí, pero acaba, no, pero en la administrativa, cuando no cumplo mi función, pero por un simple trámite administrativo, que no tiene la relevancia y que implica, por ejemplo, recursos referidos a tema económico. O sea, de repente por mi ineptitud yo he originado un perjuicio económico al Estado. O de repente por mi ineptitud he originado un perjuicio a otra persona, siendo funcionario público. Pero no he cometido delito. Entonces estoy en el ámbito de la responsabilidad civil. Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos que por su acción u omisión, ya les había dicho el ejemplo, o les había comentado el ejemplo del año pasado cuando se incendia ese gran almacén donde
se queman miles de laptops, miles de libros que iban a ser distribuidos a nivel nacional. Entonces ahí los funcionarios públicos no han cometido delito, pero sí omisión. ¿Por qué? Porque no tomaron las previsiones del caso para preservar esos bienes. Y en el tema penal, ¿qué dice Chanta? ¿Cuándo es responsabilidad penal? Cuando los servidores públicos cometen algunos... Que en ejercicio de funciones, en el ejercicio de funciones, de sus funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como delito. ¿Queda claro? Administrativo, civil. Lógicamente que en este tema de responsabilidad administrativa, civil y penal tiene que entrar a tallar la Contraloría, que forma parte de un sistema. ¿Cuál es el sistema? Sistema Nacional de Control. Simplemente acá yo les he querido mostrar cómo está estructurada la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Tiene su título primero con las disposiciones generales, el título segundo, donde se considera al propio Sistema Nacional de Control, y el título tercero respecto a la Contraloría. Porque siempre nos hablan de la ley del Sistema Nacional de Control, que ya la conocemos. En lo que se refiere, por ejemplo, a la Contraloría, cuáles son sus atribuciones, cómo está organizado, cuál es el régimen económico, cuál es el régimen de personal, cómo está desconcentrado, cómo se materializa, ojo, el control de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y por último, lo que siempre estamos pensando nosotros, ¿no? Bueno, la Contraloría va, hace su informe y no pasa nada, pero ya hemos mostrado en las clases pasadas cómo es que sí hay funcionarios públicos que están comprometidos en procesos penales, y son varios miles, pero por esa acción de la Contraloría. Por eso es relevante considerar el capítulo 7, que tiene que ver con la potestad sancionadora de la Contraloría. Ya no es como antes, que todo quedaba en el papel. Ahora no. Ahora ya tiene potestad sancionadora. Lógicamente que todo ello conlleva a la participación de la Fiscalía, ¿no? Porque se harán las denuncias correspondientes, pues, sí, que del tipo penal en la Fiscalía de la Nación. Y bueno, esto es importante conocer, no los quiero marear con tanta información, pero es importante que sepamos que hay toda esta normatividad desde el punto de vista de control. Y si hablamos de responsabilidad civil, ¿cómo no conocer el Código Civil? Y si hablamos de penal, ¿cómo no conocer qué cosa? El Código Penal. Entonces, fíjense, el Código Civil, ¿desde qué fecha? Desde el 24 de julio del 84. Y fíjense, está clasificado por libros, ¿no? Y miren los articulados que tiene. Señor Chanta, ¿hasta qué artículo se llega en el Código Civil? 2122. Imagínense. Doctor Izquierdo, yo creo que le hubiéramos tomado una pruebita respecto al Código Civil, ¿no? Para que revise, fue 2111, 2122 artículos. Y acá tenemos el Código Penal. Terminamos con lo que es, cómo no considerar a servir. Señores, señoras y señoritas, el sinónimo de servir también es ANSEC, ¿no? ¿Por qué le denominamos ANSEC? ¿Por qué le denominamos a servir ANSEC? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué dice el señor Guapaya, el señor Pasco, el señor Chanta, Mireya? A ver, ¿por qué es ANSEC? Algo de servicio civil. Autoridad Nacional del Servicio Civil. O servir. O servir, por si acaso. Esta es su organización.
la Autoridad Nacional del Servicio Civil, su responsabilidad en el sistema de administración, el sistema administrativo, siempre para hablar con propiedad, administra la gestión de los recursos humanos. Está adscrita a la PCM con personalidad jurídica de derecho público. También tiene una atribución sancionadora, según su artículo 14 de la ley. Miren, la Autoridad Nacional del Servicio Civil puede amonestar en forma escrita, publica la lista de amonestados, suspende las facultades para incentivos monetarios y no monetarios y suspende e interviene el ejercicio de funciones en materia de recursos humanos de personal que ha sido sancionado. Esta Autoridad Nacional del Servicio Civil, desde el punto de vista de su atribución normativa, lógicamente que establece el nivel de rendimiento en relación con sus metas, estimula y recompensa a quienes superen los niveles exigidos, capacita a quienes no alcancen un grado de suficiencia, separa a quienes no alcancen rendimiento compatible con los estándares de la entidad. Esa es la atribución que tiene. Pero no se cumple. Sí. Ay, ya son, es la tercera clase en la que yo tengo que decirles que yo lo que les estoy mostrando es la norma. ¿No? Y porque siempre me dicen, pero eso no se cumple. No, yo lo que les estoy mostrando es la norma. ¿No? Si es que no se cumple, ya es responsabilidad de quiénes. ¿Qué me dice usted? De los que no cumplen con la normatividad. Las autoridades. Vamos a terminar con este tema de la responsabilidad administrativa civil, porque quiero terminar con esta parte de políticas anticorrupción, que también es importante. ¿Cuál es el elemento o el actor principal en este tema de políticas anticorrupción? La CAN. ¿Qué cosa es la CAN? Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción. ¿Cuál es su misión? Desarrollar políticas de corto, mediano y largo plazo y campañas nacionales que tengan un efecto de mejorar la detección, la prevención, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de actos de corrupción. Esta CAN, ¿qué cosa es lo que ha elaborado? Un Plan Nacional de Lucha Anticorrupción del 2012 al 2016. Es una principal herramienta que define objetivos, estrategias y acciones para prevenir y luchar contra la corrupción. Tiene como actores al sector público, sector empresarial y sociedad civil. ¿Por qué sector empresarial, señor Paco? Que estaba preocupado un poco por el tema de que en estos temas no considerábamos a la empresa privada. Tiene que ver con el tema de conflicto de intereses, creo que como un tema clave en la medida en que hay vínculos y relaciones de tipo económico entre las partes. Claro, porque los que van a participar en el acto de corrupción no solamente es el funcionario público, sino coludido con, de repente, algunos postores que son empresas privadas. La norma. ¿En qué entidad se ubica su A ver, ¿qué dice la doctora? ¿No? Entonces tenemos ahí un gran monstruito que es la PCM. Esta es la normatividad. La corrupción viene en el sector público del sector privado principalmente, para efectos, por ejemplo, de agilizar sus trámites, para efectos de aprobar el proyecto, para efectos de participar en la compra de sus productos, etc. Y vienen sus abogados, viene el jefe, viene el gerente, lo saca el empleado a una comidita, un paseíto, y por ahí ya, ¿no? Un montón de cosas. Los regalitos de Navidad. Pero no somos familias en empresariado, también la edad, ¿no?
Claro. ciudadano, como persona nacional. Claro. Normalmente puede ser como dice su compañero cuando hay una colusión, cuando hay un contubernio entre el funcionario público y los empresarios, que son los que están participando pues, en los procesos selectivos, licitación, adjudicación, etc. Esta es la normatividad sobre políticas anticorrupción. Hay un plan nacional de lucha contra la corrupción y también están las políticas del acuerdo nacional. ¿Cuántas políticas? 31. Ah, no, 34 políticas. Eran 31, ¿no? Pero la 32, ¿a qué se refiere? Riesgo de desastres. La 33, recursos hídricos. Y la 34, ordenamiento territorial y medio ambiente. Entonces es importante también tener en consideración esta política 24 del Acuerdo Nacional, esta política 26 del Acuerdo Nacional. ¿Cómo se crea la CAN? Fíjense, con este decreto supremo 016 en enero de 2010. Pero como es necesario tener un reglamento, este reglamento de la creación se materializa con este acuerdo 003 de la CAN. Está organizada esta CAN con una comisión de alto nivel, que es un órgano de gobierno que reúne a los miembros titulares, y una coordinación general, que es una unidad técnica encargada de la coordinación, asesoramiento y ejecución de acuerdos adoptados por la Comisión. No entiendo, comisión de alto nivel y coordinación general. Solamente así. Entonces, podemos decir, ¿quiénes son los miembros plenos de esta Cámara? En estos momentos, Congreso de la República, Poder Judicial, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía de la Nación, Asamblea Nacional de Gobierno Regional, Asociación de Municipalidades del Perú y Acuerdo Nacional. Y yo pregunto, ¿cuál es el ente rector de la planificación en el país? ¿Dónde está acá? Están grupos, digamos, que son identificados como los más corruptos, ¿no? Poder Judicial, la Fiscalía. ¿Y qué podemos decir en este caso? Para usted es contraproducente esta organización. ¿Y cuáles son los miembros observadores? La Contraloría, Defensoría del Pueblo, etcétera, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa personalmente es cómo, fíjense, habíamos dicho que cómo no le damos la debida importancia a CEPLAN. Sin embargo, acá figura Acuerdo Nacional. Y el ente rector de la planificación en el país. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño break porque vamos a... El tema de la revisión respecto a la práctica es de cómo nosotros vamos a levantar o cómo vamos a absorber los hallazgos que son determinados por el elemento de control. Esa va a ser la parte final de la sesión del día de hoy. Podemos tomar un pequeño descanso.